Después de buscar mil cosas, dónde poner mi cámara que están viendo actualmente bien cuadrada, perfectamente estabilizada, me acordé que esta luz que viene con un montón de accesorios también tiene unas cositas para poner el celular, pero ese no es el tema. Yo sé que has visto el título, así que hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Si eres nuevo en la fe y has escuchado esta palabra, créeme, no es nada grave, al contrario, es algo muy provechoso para tu vida. Pero en esta ocasión, como nuevo creyente, déjame felicitarte si has tomado la decisión de hacer ayuno. En verdad, es una de las mejores decisiones que los cristianos podemos tomar. Sin embargo, creo que hay mucha gente que hace el ayuno sin verdaderamente saber qué es el ayuno. Así que en este episodio te voy a explicar qué es el ayuno, cuáles son los tipos de ayuno que existen y sobre todo qué dice la Biblia del ayuno, por qué es importante. Así que bienvenido, siéntete cómodo, prepara tu canchita, si quieres pausa el video para traerte una bebida o algo, porque en verdad este episodio va a estar muy interesante. Comencemos. Bueno, el ayuno. Cuando yo escuché la palabra ayuno, por primera vez en la iglesia, me acuerdo que tenía 15 años. Recuerdo que mi pastor en esa época se lanzó a hacer un ayuno de 40 días y solamente tomando agua. Recuerdo que fue uno de los testimonios más traumáticos de mi vida porque dije, nunca voy a poder hacer ese ayuno. Es lo primero que pensé. Empecé a hacer ayunos de un día, dejando un día, luego como máximo 2 días, medio día, pero nunca más. Pero luego me di cuenta de que había un mundo de posibilidades dentro del ayuno. Y verdaderamente, ¿qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es una práctica que implica sencillamente no comer. Es por distintos motivos en el mundo, no solamente los motivos que tenemos los cristianos de mejorar nuestra conexión con Dios, sino también hay otros motivos. Hay motivos espirituales, de salud, ¿no? A mucha gente le dicen que a veces tiene que ayunar para poder mejorar en su salud o tal vez realizar algún examen o lo que fuera. Luego también conceptos de disciplina espiritual, ¿no? Como lo que yo te decía, los cristianos usamos mucho el ayuno o hacemos ayuno para fortalecer nuestra conexión con Dios, para purificar nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder cultivar la autodisciplina y también el autocontrol, que es algo que los seres humanos generalmente no logramos desarrollar a un 100%. El ayuno nos permite al menos tener más autocontrol que antes de realizarlo. En el cristianismo el ayuno puede variar. En la duración, restricciones alimentarias, por ejemplo, dependiendo mucho de la denominación también hay un tipo de ayuno específico, hay tradiciones particulares, por ejemplo, hay gente que ayuna sin agua, sin comida, sin nada, pero hay gente que sí se permite agua, hay gente que tal vez hace un ayuno absoluto de carnes y etcétera. Por ejemplo, también hay personas que se abstienen de tipos de alimentos y tipos de bebidas, mientras que otras pueden realizar un ayuno total de alimentos durante un tiempo determinado. Pero básicamente el ayuno no se trata solamente de la privación física de los alimentos, sino también de dedicar un tiempo de oración, de reflexión de la palabra de Dios. Muchos creyentes consideran que básicamente el ayuno es una forma de acercarse a Dios buscando una mayor intimidad espiritual y sobre todo una claridad mental. Pero el ayuno en realidad es una práctica que abarca esta abstinencia voluntaria, ¿no? Nosotros decidimos hacer ayuno, nadie nos obliga, por si acaso. Escuché muchos comentarios de gente que es inconversa, gente que no entiende estos temas de Dios, ¿no? Entonces dicen que se privan de no comer, pero ¿cómo es posible? Que no sé qué, no sé cuándo. Tranquilidad, porque nadie nos obliga. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo por nuestra fe. El ayuno y su importancia, ¿no? La importancia espiritual, la disciplina espiritual.
Básicamente el ayuno es una disciplina que ayuda nuevamente a fortalecer nuestra conexión con Dios. Tal vez cultivar una vida espiritual más profunda nos permite reflexionar en cosas que sencillamente en un día normal no consideramos o simplemente no valoramos. Al nosotros abstenernos de un placer tan terrenal como la comida, podemos dedicarle más tiempo a la oración, podemos meditar más la palabra de Dios, podemos adorar a Dios, poner nuestra música, nuestra alabanza y ponernos en total intimidad con Dios, adorándole. Y esto es lo que contribuye al crecimiento espiritual y al desarrollo de la relación más íntima con Dios. Más allá de no comer, simplemente es conectar con Dios y dándonos cuenta de que verdaderamente solo dependemos de Él. Otro punto también de por qué es importante el ayuno, y lo puse ahí, es la purificación del cuerpo y la mente. El ayuno ayuda a purificar el cuerpo y la mente, elimina toxinas que tenemos acumuladas en nuestro cuerpo y básicamente hace una limpieza interna. Muchas personas experimentan esto, experimentan básicamente claridad mental cuando ayunan, y hay una renovación física del cuerpo, incluso durante el ayuno y después del ayuno. Otro punto importante, definitivamente diría que el más importante, es el autocontrol y la autodisciplina. Y yo puse esto porque sencillamente cuando yo ayuno siento que la autodisciplina para mí es determinante, y sobre todo la forma en la que yo logro ya controlar ciertos aspectos de mi vida que no podía, en el ayuno se evidencian y se muestran, y sobre todo es como una respuesta de Dios a tu vida. Este ayuno obviamente requiere autocontrol, disciplina, resistir la tentación de comer durante un periodo que nosotros ya hemos pactado, ya tenemos nuestro compromiso con Dios. Entonces, básicamente a través del ayuno se fortalece esta capacidad de poder controlar impulsos, se desarrolla una fuerza de voluntad mucho más intensa, más sólida, lo que puede ser beneficioso para otros aspectos de tu vida. Entonces ahí vemos que el ayuno es mucho más que no solamente comer. Luego también la solidaridad y la compasión, ¿no? En algunas tradiciones religiosas el ayuno se practica como una forma de solidaridad con los que no tienen, para cultivar la compasión hacia los que lamentablemente sufren hambre en el mundo. Experimentamos temporalmente la privación de alimentos, y esto se puede simplemente usar para representar empatía con aquellos que lamentablemente expresan escasez de alimentos de manera permanente. En verdad este es un punto más o menos cuestionable, pero sí es muy importante sentir empatía por los que no tienen, porque recuerden que uno de los mandamientos que dijo Jesús fue amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces aumenta la empatía, la generosidad, sobre todo, que es la más importante. Y bueno, luego la renovación espiritual y el avivamiento, ¿no? Que es, muchos creyentes consideran que el ayuno es una forma de buscar renovación espiritual y el avivamiento en nuestras vidas y en sus comunidades, al adaptarse a al apartarse de las distracciones de este mundo, enfocarse netamente en lo espiritual, se puede experimentar un despertar del espíritu y un mayor sentido de propósito y dirección en la vida. Cuando tú ayunas, lo puedo contar desde mi experiencia, cuando yo ayuno siento que mi mente se aclara, se despejan mis ideas, puedo pensar mejor en ciertas cosas que probablemente haya estado bloqueada en otros tiempos, en otros días, ¿no? De mucho estrés, tal vez. Entonces, me da más claridad mental. Eso yo creo que es un punto muy importante. La primera vez que yo ayuné, recuerdo que hice un ayuno de 24 horas seco, sin agua. Era muy adolescente y me di cuenta que en mi primer ayuno de verdad Dios respondió mis oraciones. Dios fue muy generoso conmigo en mi primera vez ayunando, porque yo era muy joven, y en verdad Dios envió respuestas. Yo hice un ayuno porque quería interceder por algo en mi familia,
y al final Dios envió respuesta. Y desde ese momento no he dejado de respetar el ayuno hasta ahora. Vayamos a algo que necesito contarte. Hay tipos de ayuno. Yo te he contado el mío, que es seco, pero que es el ayuno total, pero hay más tipos de ayuno. Así que vamos con los tipos de ayuno. A ver, el ayuno total. Este ayuno implica abstenerse absolutamente de alimentos y en ocasiones también de líquidos, ¿no? Este ayuno es mucho más riguroso, se practica durante un periodo específico de tiempo, puede ser un día o también varios días, ¿no? Por ejemplo, este tipo de ayuno lo podemos encontrar en un relato de la reina Esther, si es que tú buscas en Esther 4:16. Dice, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de esto me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Y en la experiencia de Jesús también lo podemos ver en el libro de Mateo. En Mateo 4, versículo 2 dice: después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. 40 días con sus noches. Aquí vemos cómo se representa el ayuno total, ¿no? En la historia de Esther vemos también que hubo un ayuno, no solamente era un ayuno de una sola persona, sino también todo el pueblo, toda la comunidad, todos los sirvientes tenían que ayunar. Y bueno, en el caso de Jesús, después de ayunar 40 días en el desierto, al finalizar el ayuno, pues él muestra y describe en la Biblia que tuvo hambre. Otro ayuno es el ayuno parcial o el ayuno de Daniel. En este tipo de ayuno se restringe el consumo de ciertos alimentos como carne, productos lácteos, alimentos ricos en grasas, pero se permite la ingesta de otros alimentos como frutas, verduras, granos, ¿no? Y este tipo de ayuno se basa en la experiencia de Daniel y sus compañeros en el libro de Daniel. Vemos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Dice, del 12 al 15, nosotros somos humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días durante ese tiempo. Denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que parezca mejor. Así que ese es el que vendría a ser el ayuno parcial o también comúnmente conocido como el ayuno de Daniel. Ahora vamos con el ayuno, es un ayuno un poco más médico, un poco más de bajar de peso, y te hablo del ayuno intermitente. Este término no se menciona en la Biblia, claro está, ¿no? Algunas personas interpretan ciertos pasajes bíblicos como ejemplo de ayuno intermitente, donde se alternan los periodos del ayuno con periodos de comida normal. Por ejemplo, el ayuno del amanecer al atardecer, como se practica durante el mes de Ramadán en el Islam, podría considerarse una forma de ayuno intermitente. Luego, el ayuno de lamentos o arrepentimiento. A veces hay momentos de aflicción, momentos en los que buscas verdaderamente el perdón de Dios, arrepentirte de tu pecado, buscar perdón. Y entonces existe este ayuno para estos casos. Las personas pueden practicar un ayuno como expresión de contrición y humildad delante de Dios. Este tipo de ayuno se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? En contexto de lamento por pecados personales y nacionales también, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Joel. En Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13, dice esto. Nuestro Dios nos dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen, invístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo con todo corazón
y no solo de palabra. Y a mí me encanta mucho ese versículo. No recordaba que estaba en Joel, pero nos invita a hacer un ayuno. El arrepentimiento es como un luto, es como un momento en el que nosotros verdaderamente estamos buscando perdón. Entonces este ayuno es muy peculiar para poder reconectar, para poder reconciliarnos con Dios, que es lo más importante. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el ayuno? Y sobre todo, ¿cuál es el significado del ayuno en la vida espiritual de los creyentes? Aquí hay tal vez, quiero mostrarte unos versículos que en verdad a mí me pasan de vueltas con el tema del ayuno. Por ejemplo, en Mateo 6, del 16 al 18, justo el apartado dice el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. En este versículo vemos cómo Jesús nos dice cómo ayunar. No quiere decir que te llenes la boca diciendo, ay, estoy en ayuno, estoy en ayuno. No quiere eso, porque dice que va a ser el único premio que vas a recibir. Ese es el reconocimiento de la gente que diga, ay, está ayunando, ay, qué bueno, oye, qué bien, eres buena cristiana, ¿no? Es lo único que vas a recibir, porque a Dios no le gusta la gente fantoche. A Dios no le gusta que estés presumiendo algo que es íntimo para Dios y para los cristianos. O sea, es una intimidad entre Dios y tú. Entonces, lo mejor es mantenerse en silencio, que nadie sepa, que no sepa tu izquierda lo que... Ya tú sabes, ¿no? Lo de la izquierda y la derecha. Bueno, eso. Entonces, sencillamente es muy importante tener ese secreto con Dios. Porque, a ver, nuevamente volviendo al vínculo amical, cuando tú tienes amigos muy cercanos, ellos saben cosas de ti que tus amigos no tan cercanos saben. Bueno, Dios es nuestro amigo más íntimo. Entonces, guardemos el secreto del ayuno con Dios. Tratemos de no decírselo a nadie, a menos de que sea algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, de repente, si es que estás en Latinoamérica y vives con tus padres, probablemente decirle que no vas a comer a tu madre es como algo mortal, ¿no? Es algo como terrible, que incluso puede preocupar mucho a tu madre. Pero déjame decirte que el ayuno es necesario, es importante y sobre todo es algo digno de respeto entre Dios y tú. Así que tratemos de no divulgar mucho que estamos en ayuno, ¿ok? Algo más privado estaría mejor. Y luego vemos en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo del 6 al 7, que dice: pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Sencillamente, este pasaje destaca que la verdadera naturaleza del ayuno que agrada a Dios, más allá de la abstinencia de alimentos, incluye una práctica de justicia y de compasión hacia las personas que no tienen. Romper las cadenas de injusticia y desatar las ligaduras del yugo, es decir, dejar en libertad a los oprimidos y romper todo yugo, no es compartir tu pan con el que no tiene y dar refugio a los pobres, a los que no tienen hogar, tal vez vestir a alguien en la calle que simplemente está desnudo, o tal vez darle un pan a un niño que está en la calle, o tratar de ayudar a las personas que no tienen. Yo creo que ese es el ayuno al que se refería Dios en la profecía de Isaías. Luego también, si vamos al libro de Lucas, capítulo 4 de Lucas, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente:
El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Yo creo que este pasaje también nos describe la situación tan complicada, el momento de riesgo que pasó Jesús en el desierto, y sobre todo con el diablo tentándolo en todo momento cuando él solo quería comer, ¿no? Entonces, antes de comenzar su ministerio, antes de empezar a predicar en público, dice, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde por 40 días fue tentado por el diablo. Y dice que no comió nada durante esos días, y al cabo de esos días, al pasar esos días, tuvo hambre. Este versículo también nos enseña mucho acerca del ayuno, de que nosotros, cuando estamos ayunando, sentimos un poco estas tentaciones que Jesús sintió cuando estuvo en el desierto. Y de verdad, o sea, cuando estamos ayunando, las tentaciones vienen a nuestra vida. A mí me pasa mucho, cuando yo estoy ayunando, me pasa mucho que, por ejemplo, me llegan promociones exclusivas de pollo a la brasa. O sencillamente mi mamá cocina algo riquísimo. O estoy viendo, no sé, alguna cosa en el teléfono y me salen videos de comida. Entonces es muy difícil, pero no es imposible. Sentimos un poco como el Espíritu nos lleva a ciertos lugares donde nosotros somos débiles y donde no tenemos autocontrol, no tenemos autodisciplina, pero en el ayuno, en ese ayuno reconocemos la grandeza de Dios y reconocemos que sin Dios nosotros no podemos vivir. No podemos hacer nada. Podemos tener control de nuestra vida, podemos tener autodisciplina sobre cada acción que tenemos. Y luego del ayuno no somos los mismos. Y luego vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo. Les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Vemos en este pasaje cómo los líderes de la iglesia en Antioquía, ¿no?, ayunaron y oraron antes de enviar a Pablo, Saulo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces dice que mientras ellos alababan, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les habló y les dijo que separen a Bernabé y a Saulo para poder hacer la obra que Él ha llamado. Entonces, nosotros también, cuando ayunamos actualmente, buscamos respuestas y esperamos una respuesta de Dios a través del Espíritu Santo, porque cuando estamos vacíos, el Espíritu Santo viene y nos llena. Somos como un vaso ceremonial que es llenado con aceite, como dice en algún versículo del libro de Samuel, si no me equivoco. Reconocer la grandeza de Dios a través de nuestro cuerpo como creación. Y verdaderamente, o sea, por un día que no comas no te vas a morir, al contrario, nuestra carne va a menguar, pero nuestra alma va a resplandecer. Entonces yo me he dado cuenta con el ayuno que muchas cosas han cambiado en mi vida. Antes tenía esta ansiedad de querer comer y comer y comer y comer como si no hubiera un mañana, pero ahora siento que la comida es necesaria para el cuerpo, pero no es para llenar vacíos que tengo en mi vida, porque mis vacíos han sido llenados por Jesús. Y en este tiempo yo te invito a que hagas ayuno. Puedes empezar con mediodía, puedes empezar con un día si quisieras, como yo empecé a los 15 años, ¿no? Un ayuno absolutamente seco. Me lancé con todo, ¿no? Pero luego puedes también tomar agua, ¿no? Pero te invito a que lo hagas. Es una experiencia increíble y sobre todo muy saludable, porque te va a ayudar a limpiar tu organismo, te ayuda mucho a liberar toxinas que tienes en el cuerpo, tu estomaguito descansa, es lo más importante, y sientes como que algo está pasando en tu cuerpo. Y en esos momentos es donde más tienes que adorar a Dios, más tienes que refugiarte en Él, y créeme, cosas increíbles suceden.
Este es mi primer episodio acerca del ayuno. Seguramente haré algunos otros más adelante, tal vez contando más acerca del ayuno. Pero déjame decirte, el ayuno es especial. El ayuno es muy interesante. De hecho, lo mencioné como un extra en mi video anterior sobre la búsqueda de la presencia de Dios, pero en realidad el ayuno es también determinante para buscar la presencia de Dios y siempre está ahí. Descubrimos que la presencia siempre está ahí, solo que nosotros no afinamos nuestros sentidos en un día común. En cambio, cuando ayunamos, nuestros sentidos se agudizan mucho más y eso es espectacular. Así que yo te invito a que hagas ayuno. Si es que es tu primera vez en este video, déjamelo en los comentarios si quieres saber un poco más acerca de este tema. Si es que ya ayunaste, cuéntame qué tal te fue en el ayuno y sobre todo si es que le recomiendas, qué tipo de ayuno hiciste. Quisiera saberlo todo. Así que ya sabes, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y TikTok como iShirley. Puedes seguirme por aquí también dándole clic al botón rojo de suscribirse. Dale like al video, compártelo con tus amigos si es que quieren ayunar. De repente en la iglesia hay alguien que quiere organizar un ayuno colectivo también. Pásales el video para que puedan entender mucho más acerca de este maravilloso momento, esta maravillosa disciplina que en verdad ayuda muchísimo al alma. Dios te bendiga, mis oraciones están contigo y nos vemos en un próximo episodio. Chao.